Hola, ¿cómo están? Más de 140 países en el mundo ya reconocen la soberanía y la autodeterminación del Estado palestino. Hoy se sumaron 4 más. ¿Por qué dan este paso? ¿Qué implica en medio del genocidio que comete Israel? Inicia el mapa. Hoy lo analizamos. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de esta decisión política. Palestina, un estado que niega el sionismo. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Identificamos en color amarillo aquellas naciones que reconocen a Palestina como un estado. Este ha sido oficialmente declarado por la Organización para la Liberación de Palestina en el año 1988, reconociendo la soberanía en los territorios de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. En la actualidad son 143 naciones. Todas ellas forman parte del Organismo de Naciones Unidas en el mundo. Pero una parte de Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, miembros también del G7, no lo reconocen así. En América Latina, solo Panamá no admite un Estado palestino, pero hay 19 naciones que han reconocido su existencia. Por esta razón del mundo se tiñe el mapa de color amarillo. A partir del 28 de mayo son 146 naciones, 3 nuevas. Las identificamos ahí de color rojo del lado de Europa del Este, que se suman a este reconocimiento, aunque no le garantizan un puesto de pleno derecho en Naciones Unidas, donde Palestina es un estado observador, y la admisión por parte de estos 3 estados. Nos preguntamos a qué se debe este avance y por qué deciden dar este paso. Sumemos datos. Hay que decir que la semana pasada los gobiernos de España, Irlanda y Noruega anunciaban que reconocerían de manera oficial a Palestina como un Estado. Esto significa otorgarle, entre otras cosas, un estatus legal. En este caso, la estatalidad, que es una decisión política que en el contexto del genocidio que desarrolla Israel en Gaza podría entenderse como un gesto de solidaridad. Ante esta situación, las reacciones violentas por parte del Estado de Netanyahu se activaron. El gobierno decidió llamar a consulta a los embajadores de estos países y los acusa de apoyar al terrorismo, de apoyar al ala de resistencia palestina Hamas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel inclusive ha prohibido las medidas diplomáticas contra Noruega, Irlanda y España, es decir, ha dicho que no deben brindar asistencia consular a palestinos en Jerusalén, donde tienen instaladas sus embajadas. Y crece esta tensión que de ninguna manera puede ser calificada como una tensión diplomática, dadas las condiciones de lo que se registra diario en el enclave costero. De esto y más vamos a invitar a nuestro analista a conversar. Nos acompaña en directo desde Nicaragua, escritor, periodista Ramón Pedregal. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la atención y permítame enviar mi abrazo fraterno al pueblo palestino, como siempre lo hago. Ramón, ¿a qué obedece este paso que dan estos 3 países europeos, porque lo son, Noruega, Irlanda y también España? ¿Será una lectura electoral? ¿Podemos hablar de una lectura de autodeterminación y sobre todo qué implica? Sí, en principio, bienvenido sea todo lo que se haga por Palestina, aunque desde luego, desde mi punto de vista, esto es una medida puramente electoral en el caso del PSOE. Hasta hace tan solo unos días estaba enviando armas al ente colonial y bueno, fue el mismo PSOE el que reconoció al Estado colonial cuando llegó al gobierno hace ya muchos años y sin embargo no reconoció a Palestina. ¿Por qué lo hace ahora?
bueno, lo hace el mismo día, justo el mismo día en que comienza la campaña electoral. Yo creo que esto es un síntoma o un mal síntoma. En cualquier caso, el reconocimiento siempre es algo a favor y siempre es algo a tener en cuenta, pero la postura del PSOE siempre ha sido así, ambivalente. Habría que decir una cosa más: ¿por qué el sionazismo prohíbe que se atienda en las delegaciones españolas, en el ente colonial, a toda persona que desee alguna información? Si eso es territorio español, las embajadas son territorio del país de la embajada. Luego es completamente ilegal, ilegítimo hacer ese tipo de cosas. Es una manifestación más de sionazismo. Pero en ese caso, ¿por qué el PSOE no retira a su embajador cuando resulta que en el caso de Argentina, por haber tenido unas palabras fuertes con el sionista y fascista Milei, ha retirado a la embajada? Bueno, pues es que hay una relación intrínseca entre el gobierno o los gobiernos, como se han venido sucediendo en el Estado español, y el sionazismo. Ramón, a esta ecuación que tú nos detallas con estos ejemplos también habría que sumar otro aspecto, otra mirada. ¿Qué pasa con la colonización? Esta colonización de pleno siglo XXI reeditada por parte de Israel. El no reconocer al Estado palestino con sus fronteras sería también una manera de reconocer que esta colonización que desarrolla Israel sería legal ante los ojos de estos países europeos. Pues mire, para empezar, no existe ningún tratado, no hay ningún tratado que dé el derecho a la ocupación colonial. No lo hay. Luego es ilegal, es completamente ilegal, está fuera de toda ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por contra, en la Asamblea General de las Naciones Unidas hay resoluciones como la 3070 de 1973, donde se denuncia el sionismo como un sistema de racismo y demás. Pero hay la resolución 45/130 de 1990. Y además en el protocolo adicional primero de los convenios de Ginebra de 1977, donde se dice, los estados reconocen a los pueblos sometidos bajo dominación colonial o extranjera la legitimidad de oponer resistencia, incluida la lucha armada, a las medidas de fuerza que los priven de su derecho a la libre determinación. O sea, que lo ilegal, lo ilegítimo, lo que está contra todo derecho es la ocupación colonial, y lo que está dentro del derecho es la resistencia al ocupante por cualquier medio. Luego, no pueden de ninguna manera acusar a la resistencia palestina, llámenlo Hamás, llámenlo Frente Democrático, llámenlo como quieran, no pueden jamás de ninguna manera decir que eso es terrorismo. En todo caso, son ellos los que se suman a la acción del sionismo, a la acción del grupo que dirige Netanyahu y del ente colonial. Eso es lo ilegal. Hay que remarcarlo porque parece que los terroristas son las víctimas, cuando los terroristas son los que practican el terrorismo. La última acción, el bombardeo de las tiendas de campaña, donde está la población refugiada, lo dice todo sobre eso. Es indefendible, absolutamente indefendible.
Ramón, quizás por eso se logra entender por qué países que también forman parte de Occidente, como Francia, quien tiene una economía guerrerista, quien insinúa que va a haber otro ataque, a propósito de lo que tú dices en Europa. Estamos hablando de países como Alemania, que se ha desindustrializado por seguir financiando también conflictos en el mundo, por seguir el juego a Estados Unidos. Se niegan a reconocer al Estado palestino. ¿Qué intereses están primando más aquí? Claro, es que ellos son gobiernos lacayos de Estados Unidos, y Estados Unidos no es la población de Estados Unidos. Hay que distinguir. Ahí tenemos a los estudiantes estadounidenses apoyando la causa palestina. Luego, Estados Unidos no es la población. Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de imperialismo, y eso es el grupo que dirige el poder y que son los dueños del complejo industrial militar, que es el complejo de la matanza humana. Y así lo llevan haciendo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. El caso de Palestina es el ejemplo más claro. Son 76 años de matanza, de genocidio. Hasta el mes pasado, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, aprobó el envío de 26.000 millones de dólares para la entidad colonial. Y siguiendo en esa senda, el PSOE, el gobierno de España o del Estado español, sí, seguía en ese momento y ha seguido hasta hace tan solo unos días enviando armamento al ente colonial. Y no solo eso, ayer mismo, sin ir más lejos, el PSOE, el gobierno del Estado español, aprobó o entregó 1.120 millones de euros al nazi Zelensky, que lo recibió con todo tipo de bendiciones. La dependencia de estos gobiernos del imperio es tan grande que hasta hace los mismos gestos que su patrocinador hace. Es lastimoso, pero es así. Entonces, cuando se mira las elecciones europeas, estamos mirando a un elemento de dominación para las clases más poderosas que están enganchadas al sionazismo y al imperialismo estadounidense. Así se mueven las piezas en nuestro mapa para poder entender las determinaciones que asumen estos gobiernos europeos al reconocer al Estado palestino, pero no reconocen ni la autodeterminación, ni tampoco emiten sanciones, ni paran el comercio de armas, dice nuestro invitado Ramón Pedregal, lo que nos ayuda a entender también los intereses que hay detrás de este paso y movimiento que dan estas naciones en las últimas horas. Gracias por su tiempo para Telesur y por compartir su análisis hoy con nuestros televidentes. Marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web Canal 26 se está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Israel. Manifestantes bloquean el tráfico y piden a Netanyahu elecciones anticipadas. Distintas rutas en Israel se vieron cortadas por grupos de manifestantes que exigen la convocatoria de elecciones anticipadas para ponerle fin al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Lo que estamos viendo en imágenes son imágenes inéditas, recogidas también por nuestra colaboradora Ula Egassi. Ese es el lugar de cómo quedaba el campo de refugiados en Rafah, que fue brutalmente bombardeado, masacrando a más de 40 personas. No hay condena internacional, no hay sanciones contra Netanyahu, no hay medidas coercitivas como las que impuso Occidente contra Rusia sin el aval del Consejo de Seguridad. Ya volvemos.
Lo que se registró en el campo de refugiados de Rafah no ha tendido más allá que una condena internacional y movilizaciones en el mundo para solicitar se detenga este genocidio. De esto y más vamos a analizar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo, experto en geopolítica y en Oriente Medio, Eduardo Meneses, desde Ecuador. Eduardo, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido. Queremos saber por qué se mantiene la decisión de un Consejo de Seguridad, por ejemplo, de sesionar a puerta cerrada para tratar esta situación en medio además de los conflictos internos que se le generan al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y ponemos esto sobre la mesa porque hay que sumar un elemento clave. Estados Unidos, aliado poderoso de Israel, una Europa, digo con propiedad, que prácticamente está sopesando toda esta situación y quien además tiene derecho a veto dentro de este Consejo de Seguridad. Quizás por eso podemos entender que no hay sanciones ni castigo. Bueno, claramente nosotros estamos viendo en este momento la parte más, digamos, cínica del doble discurso que han venido teniendo las potencias occidentales europeas dirigidas por Estados Unidos en este apoyo del genocidio, ¿no? Nosotros vemos un momento en el que algunos de los países, voy a tomar el ejemplo de Alemania, cuando dice Alemania que va a acatar las órdenes de la Corte Penal Internacional en caso de que Netanyahu fuera al territorio alemán, cuando Alemania ha sido uno de los principales apoyos de Israel. Lo mismo pasa con Estados Unidos, lo mismo pasa con otros países que mantienen los acuerdos comerciales y sobre todo militares europeos y que en este momento están tratando de tener otro tipo de cara hacia afuera, ¿no? de narrativa. En el Consejo de Seguridad de la ONU no podemos esperar que nada diferente suceda de lo sucedido hasta ahora. Obviamente hemos visto que ya hubo una resolución, no olvidemos que hubo una resolución del cese al fuego que no fue acatada para nada por Israel, y en ese sentido yo no soy muy optimista en lo que pueda pasar ahí. Yo creo que el Consejo de Seguridad en este momento, tal vez la decisión de sesionar a puertas cerradas tiene que ver con este intento de hacer de que hayan algunos consensos que puedan hablarse de mínimos después de lo terrible que sucedió este fin de semana, de masacres en campos de refugiados donde ya solo quedan carpas, que ya ni siquiera hay argumento suficiente para decir que alguien se puede esconder en túneles o algo bajo de carpas. Frente a los ojos del mundo entero estamos viendo este tipo de masacres que han sido filmadas, que han tratado de ser ocultadas por los medios hegemónicos, pero que ahí están en todas las redes sociales del mundo, que han llevado hasta ciertos países a tomar estas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un intento ahí en el Consejo de Seguridad tratar de hacer que Estados Unidos en esa discusión tome algunos mínimos de consenso. El problema es que no podemos esperar gran cosa de eso. O sea, en este momento, hasta las decisiones como el cese al fuego que se solicitó en el Consejo de Seguridad ya anteriormente, no han sido acatadas por Israel, y la única forma que va a poder detener este genocidio es un embargo militar y un embargo económico fuerte, estricto, y que detenga el envío de armas y de dinero hacia Israel. No hay otra solución. Lo preocupante de todo esto es, Eduardo, que mientras nosotros conversamos, los bombardeos contra las poblaciones civiles desarmadas en Gaza continúan. La cifra ha ascendido a más de 35.000. 16.000 de ellos son niños y se sigue utilizando la narrativa y retórica de que se atacan grupos terroristas. No hay una condena internacional contundente en el sentido de que no se emiten sanciones, no como contra Rusia de manera inmediata y unilateral sin el aval de un Consejo de Seguridad. No hay un bloqueo ni de cuentas bancarias ni del retiro de sistemas, SWIFT, nada. Al contrario, se sigue armando a Israel, se sigue proporcionando y se sigue generando una narrativa de lo que hacen es para preservar al pueblo hebreo. Totalmente contrario a la realidad. Quiero compartirte nuestra leyenda para profundizar este escenario. El ministro Benny Gantz, quien es además miembro del Knesset en Israel, expresaba lo siguiente: todo tras los últimos movimientos que se desatan en Israel, movilizaciones generadas a lo largo de las últimas semanas, muy marcada el último domingo en pleno Tel Aviv. Decía expresar apoyo al llamado a la rebelión durante la guerra, así lo calificaba, y en general, como en el video publicado ayer, perjudica la seguridad de Israel.
decía justamente Gantz. Pido al primer ministro, dirigiéndose a Benjamin Netanyahu, que condene clara e inequivocadamente el vídeo de sedición y que no se escuche en una lavandería, no se escude en ella, le decía, de palabras. Así es como deberían actuar todos los dirigentes de Israel. ¿Qué le respondía Benjamin Netanyahu ante su comparecencia ante el Parlamento también de Israel? En Estados Unidos muere más gente de hambre que en Gaza. Era el justificativo que utilizaba el premier israelí. Eduardo, más allá de estas palabras, revelan posturas no solamente internas en lo político, sino también desnudan el manejo social que tiene Israel, de esa mirada hacia el mundo y sobre todo ese rostro sionista muy marcado en su accionar contra Gaza. Es decir, prácticamente nos está diciendo entre líneas que lo que hace contra el pueblo palestino no va a ceder. Creo que eso es una postura que ha quedado muy clara, ¿no? Desde el inicio del genocidio. A Israel no le importa en lo más absoluto lo que pueda decir el mundo, ni la Corte Penal Internacional, ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la Corte Internacional de Justicia. No acatará absolutamente ninguna de las recomendaciones que puedan dar en este momento las instituciones internacionales, puesto que queda a la vista del mundo que estas instituciones en este momento no tienen los medios para forzar un alto del genocidio. Los únicos que tienen en realidad el poder político, económico y militar para frenarlo son los que han estado manteniendo económica y militarmente el genocidio. Como yo lo decía hace un segundo, pensemos en este cinismo con el que Netanyahu dice esto, ¿no? De que las personas que mueren en Estados Unidos por hambre son mayores a las que mueren en Gaza. Pensemos en el hecho de que en Gaza se han lanzado ya casi más de 4 bombas atómicas en el equivalente de la cantidad de explosivos lanzados desde el inicio de este genocidio. En Hiroshima se lanzaron cerca de 15.000 toneladas de explosivos, mientras que llevamos cerca de 70.000 desde el inicio de octubre de este genocidio. No hay absolutamente nada que pueda hacerse para justificar esto ya a los ojos del mundo. Y como lo hemos visto, en estos momentos estamos en elecciones en Europa, ya mismo vendrán las elecciones estadounidenses, y este doble discurso está llegando a su clímax, ¿no? Vemos a países que dicen vamos a reconocer al Estado palestino, que de cierta manera está muy bien, tenía que haberse hecho hace mucho tiempo este reconocimiento, pero el problema es que detrás de esos discursos vacíos no hay acciones concretas, no hay un embargo militar, no hay un embargo económico. Nosotros hemos visto hace pocos días que a Rusia, bajo los mismos argumentos, comenzaron a congelársele fuentes en bancos. Sí. Eduardo, en este punto me gustaría precisar contigo un detalle. Es cierto, hay un paso fundamental, muchos lo califican hasta de histórico, más allá de los intereses que hay por detrás, como en el caso español. Lo cierto es también que se reconoce una autodeterminación y esto implica responsabilidad. Quizás Europa no lo está midiendo así, te quiero preguntar, no solamente para Israel o contra Israel, sino para toda la comunidad internacional. ¿Eso estará midiendo bien Europa? Es que es justo en ese momento en que sale a la luz el doble discurso, ¿no? Porque nosotros vemos que la mayoría de los países que están en este momento reconociendo o diciendo que van a reconocer al Estado palestino, tenemos a España, tenemos Irlanda, tenemos otros países que están en esa dinámica. Ya el presidente francés salió a condenar lo que pasó este fin de semana, pero sin embargo todos estos países son firmantes tanto de los tratados de Ginebra como de la Convención en contra del genocidio, y no han hecho absolutamente nada en términos materiales para frenar su apoyo hacia el genocidio, ¿no? Al contrario, si nosotros vemos cuál ha sido la reacción frente a los manifestantes en estos países, muchos de estos, pensemos en Alemania, donde se ha ilegalizado y alguien puede ir a la cárcel por utilizar la expresión de Palestina libre desde el río hasta el mar. Ilegalizar este tipo de simples expresiones orales que no tiene nada de violento en una expresión de reivindicación a la soberanía de un pueblo, meter a la cárcel a miles de personas que están simplemente expresando un deseo hacia la paz, hacia el cese el fuego, y no solo esos,
en represión de su población, sino mantener los acuerdos militares. No se ha tocado un solo de los acuerdos militares de España, por ejemplo. En Francia siguen teniendo muchísimos acuerdos, tanto militares, universitarios, económicos, con Israel, siguen teniendo una cooperación de inteligencia muy fuerte en la cual están fichando a todos los manifestantes por la paz en estos países. Claramente queda que es un hecho histórico que se reconozca al Estado de Palestina, claro que sí, pero tiene que ir mucho más allá. Ya lo hemos visto en la Asamblea General de la ONU, vimos hasta en ciertos pronunciamientos del Consejo de Seguridad de la ONU. En este momento ya no basta con simplemente reconocer diplomáticamente al Estado de Palestina. En este momento están muriendo niños y niñas, y claro, la cifra que tú mencionabas de 36.000, algunos hablan de 40.000, seguramente es muchísimo más alta de lo que no se puede saber en este momento por todos los cuerpos que están bajo de los escombros, luego de tantas bombas que ha recibido la Franja de Gaza. En este momento, el derecho internacional ya no es capaz solo con buenas intenciones o buenas palabras de lavar la cara frente a la complicidad que ha venido llevándose a cabo durante medio año. En este momento tienen que ser decisiones mucho más fuertes, y no solo eso, sino que todas las instituciones que tienen que ver con el derecho internacional tienen que ser reforzadas. Nosotros vemos las denuncias que se hizo en la Corte Penal Internacional estos días de cómo Israel viene amedrentando y amenazando a fiscales que querían investigar sobre los crímenes de lesa humanidad en los territorios palestinos, sobre todo a la exfiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, que estuvo denunciando cómo Israel trató de chantajearla, trató de amenazar a su familia para que no sigan con esto. Todos sabemos que Israel ya no tiene ninguna forma de esconder lo que ha hecho, y en este momento los países necesitan asumir su responsabilidad, no solo reconocer formalmente al Estado de Palestina, que está muy bien, pero ir mucho más allá y frenar un genocidio. Cada día que pasa son vidas de niños y de inocentes que se están perdiendo. Teníamos de decir que lo que habían hecho estos países europeos era un movimiento político y en todo caso, en el caso de España en particular, un movimiento electoral. Eduardo Meneses en directo con nosotros. Gracias por tu análisis y tiempo para Telesur y para El Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Reconocimiento. Si bien es un paso que estas naciones europeas se sumen a reconocer a Palestina como un Estado y pudiese contribuir a la presión contra el gobierno de Netanyahu para alcanzar un acuerdo, estos países han esperado que el régimen de Tel Aviv masacre a más de 35.000 palestinos. Europa no debe olvidar que el derecho a la autodeterminación impone obligaciones legales, no solo a Israel, sino a toda la comunidad internacional. Y reconocer a Palestina sin sus fronteras significaría seguir facilitando la continuación de esta colonización israelí. 2. Protección. No nos engañemos, la Unión Europea está de hecho protegiendo a Israel. Es una autoridad supranacional y tiene la competencia del comercio. En esta ecuación sumar a Estados Unidos, que sigue jugando un papel clave como firme aliado de los crímenes del sionismo y miembro permanente de ese Consejo de Seguridad con derecho a veto, siendo uno de los principales opositores al reconocimiento de Palestina. Por ese mismo interés es que otros complejos militares industriales a la cabeza de Francia y Alemania se siguen negando a dar ese paso. 3. Doble moral. Si en verdad les importaría la vida de los palestinos, si en verdad quisieran detener este horror registrado diario en Gaza y en territorios ocupados, ¿qué espera la Unión Europea y Estados Unidos ante el clamor de millones de pueblos en el mundo que exigen que Netanyahu y su cúpula sea sentenciada por sus crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no detienen el comercio de armas? ¿Por qué no emiten sanciones contra Israel como lo han hecho contra Rusia sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU? Más bien los vemos tomándose fotos con Zelensky y Netanyahu en cada visita y hasta rendirles honores y seguir justificando así el genocidio. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.